Millonario sorprendido tras ser ayudado por mesera. Ella es despedida sin compasión. Era una noche como cualquier otra en el lujoso restaurante El Rincón Dorado. Un lugar donde las sonrisas eran críticas y el glamour brillaba con luz propia. Laura, una joven mesera de 19 años, se movía ágil entre las mesas, sirviendo platos de gourmet que parecían obras de arte. Pero la verdadera obra maestra de esa noche no estaba en la cocina, sino en el corazón de la mesera. Su bondad era contagiosa y rara, un faro en un ambiente hostil donde la gerencia trataba a los empleados como robots. Clara, la gerente, era famosa por su mirada afilada y su capacidad para detectar cualquier error en el servicio. En esa misma noche, Enrique, un millonario en silla de ruedas, llegó como siempre. Era un enigma, un hombre rodeado de un aura de misterio y tristeza, famoso en la ciudad, pero privado de la libertad que el resto disfrutaba. Miradas curiosas lo seguían, y los murmullos comenzaban a dijo él, su voz temblorosa, pero su mirada brillaba. Clara no lo vio de la misma manera. Su boca se torció en desdén al observar la escena. A su alantours, las risas se detuvieron y las miradas se centraron en Laura. «No puedes hacer eso, no es tu trabajo», le gritó, afirmando su control sobre el lugar. El murmullos se intensificaron. ¿Cómo se atrevía sirviendo el vino a ese millonario? La envidia de Clara era palpable. En su mente había cruzado una línea. Más tarde esa noche, mientras el estrés se acumulaba a su alrededor, Clara llamó a Laura a su oficina. «Estás despedida», declaró con tono helado, dejando a Laura paralizada. «No puedes hacer esto», susurró ella, sintiendo el nudo en su garganta. Pero la decisión ya estaba tomada. Desolada, Laura salió del restaurante y en su mente solo resonaban los ecos de risa, murmullos y miradas de desaprobación. Pero Enrique, que había observado toda la escena desde la distancia, entendió algo que los demás no pudieron. Su discapacidad no era solo un cargo, era una prueba silenciosa, y Laura había pasado esa prueba con creces. Después de varios días, Enrique contactó a Laura y le propuso trabajar juntos en una fundación que ayudaría a personas con discapacidades. «Tu compasión es lo que necesitamos», le dijo, con una sinceridad que la conmovió. Durante su charla, una conexión inesperada comenzó a florecer entre ellos, llena de respeto y una chispa de emociones. Sin embargo, en medio de esta promesa de esperanza, un secreto que Enrique guardaba con recelo empezaba a resurgir. ¿Qué ocultaba ese millonario que se convertiría en su aliado? En la noche de la inauguración de la fundación, mientras Laura compartía su visión sobre un mundo inclusivo, un nuevo revuelo estalló. La atmósfera se cargó de tensión. ¿Podría la verdad que se revelara arruinar todo lo que habían construido? Laura, mira. Dale una mirada rápida al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La sala estaba llena de luces cálidas y sonrisas nerviosas. Laura tomó una respiración profunda. Había trabajado tan duro para llegar hasta aquí, para hacer de la inauguración algo especial. Mientras compartía su visión, sus palabras llenas de energía, notó que Enrique la miraba con admiración.
Sin embargo, en un rincón de la habitación, algo oscuro se cocinaba. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡No puede ser! La voz era clara, llena de furia. Era Clara, la gerente del restaurante, acompañada de Joe. Laura sintió el estómago encogerse. ¡Tú! ¡Es una mentira! Clara apuntó a Enrique, mientras todas las miradas se volvían hacia él. Los murmullos crecieron, el ambiente se volatilizó. ¡Eres un impostor! Enrique, que hasta ese momento parecía fuerte, se encogió en su silla. La mirada de Laura se cruzó con la de él, y en ese instante el tiempo se detuvo. Clara continuó, su voz resonando con rabia. Nadie sabe quién eres realmente. Eres un estafador que se hace pasar por un millonario benévolo. Las palabras golpearon a Laura como un balde de agua fría. Lo que creía que era un noble proyecto se volvió humo. La multitud contenía el aliento. Las risas se convirtieron en murmullos inquietos. ¡No tengo que probar nada! Llevas años robando a personas vulnerables, utilizando tu trono de oro para engañar a todos. Clara rió sarcásticamente. Sus ojos ardían de odio. Laura miró a Enrique. Sus ojos mostraban una vulnerabilidad que no había visto antes, pero también una ira contenida. «Eso no es verdad», dijo él, su voz temblando pero firme. «He dedicado mi vida a ayudar a personas como tú, como ellos». «Díselo a quien quiera escuchar. Los registros están ahí. El gran Enrique Mendoza, el dueño de la mitad de la ciudad, escondido tras la fachada de un hombre bueno». Clara extendió sus manos para captar la atención. «Ha estado manipulando a todos, incluso a ti, Laura». El aire se volvió denso. Laura sintió un nudo en la garganta. Recordó todos los momentos compartidos con Enrique, su compasión, su deseo de ayudar. Pero, ¿y si todo era una fachada? ¿Y si realmente había algo oscuro detrás de su sonrisa amable? «¡Basta!», gritó Enrique. «No puedes simplemente destruirme así». Pero sus palabras se ahogaron en el murmullo creciente de la multitud. Gente comenzó a murmurar, a mirar desconcertada. Laura no podía apartar la vista de él. Las manos le temblaban. ¿Era posible que estuviera tan equivocado? Si Enrique había estado deshonesto, si todo su esfuerzo por ayudar era solo un intento de ocultar algo más oscuro, entonces, ¿qué significaba eso para ella? Clara se acercó a él, su expresión burlona. «Estos son los verdaderos colores de la mentira. La gente como tú no cambia, solo se esconde». Y entonces, como si el tiempo se detuviera, Laura sintió un escalofrío. Todo su mundo, sus sueños, su conexión con Enrique, tambaleaba peligrosamente. Solo había una cosa en la que podía confiar ahora: su propio corazón. En ese momento crucial, un sonido ensordecedor resonó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y un hombre vestido de negro entró con una carpeta en mano. La multitud se quedó en silencio absoluto. Él avanzó, determinante, y su mirada se fijó en Enrique. «Necesito hablar contigo, Enrique. Es urgente». Todo el mundo retrocedió, expectante. ¿Qué más podía suceder? Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras el aire se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué iba a hacer Enrique ahora? ¿Qué secretos se verían obligados a revelar en medio de este caos? La noche prometía más sorpresas y el futuro de todos estaba en juego. La tensión era palpable en el aire. Laura observaba con el corazón en la garganta mientras el hombre de negro se acercaba a Enrique. La multitud contenía el aliento. Las miradas se crispaban, esperando una revelación.
Necesito hablar contigo, Enrique. Es urgente. Su tono era grave, como si llevara un peso que podría aplastar a cualquiera. Enrique apenas pudo moverse. Su rostro se tornó pálido. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. El susurro de la multitud se transformó en un murmullo inquieto. «¿Qué está pasando?», pensó Laura, sintiendo que una ola de ansiedad la atravesaba. Clara sonreía, como si disfrutara el espectáculo. El hombre de negro levantó la carpeta y con un movimiento rápido la abrió, dejando a la vista una serie de documentos. «Estos son registros que no deberían haber salido a la luz», dijo, mirando a todos con determinación. «Y revelan algo impactante sobre ti, Enrique». Laura sintió que el suelo se moría. ¿Qué puede haber que lo comprometa aún más? Mientras el hombre hablaba, el aire se volvió denso. El verdadero Enrique Mendoza no es el que todos creen. Hay una identidad detrás de la fachada. Las palabras pesaban como plomo. Todos murmuraban, escudriñando a Enrique, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué significa eso? La confusión reinaba. «¿De qué estás hablando?», exigió uno de los hombres del fondo. «El verdadero dueño del Imperio Mendoza ha estado camino a la cárcel por fraude. Enrique es solo una figura, una tapadera», continuó el hombre, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Pero lo más perturbador es que…» Y ahí detuvo su discurso, observando a Laura. «Que Laura está más involucrada de lo que cree». El mundo de Laura se volvió negro. ¿Qué? Los murmullos aumentaron, como un torrente en desbordamiento. Ella no podía procesar. ¿Cómo? ¿Por qué? La mirada de Clara lo iluminaba todo, la satisfacción brillando en sus ojos, mientras veía cómo se desmoronaba la vida de Laura. No lo sabe, porque no le importa. Ha estado usando su compasión como un escudo para ocultar. «Oh no, no puede ser», pensó Laura, sintiéndose desvanecer. «¿Qué puedo haber hecho?». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mordió los labios, aferrándose a lo que quedaba de su dignidad. «Enrique, ¿quién eres realmente?», preguntó Laura, su voz temblando. Enrique, que antes había parecido fuerte, ahora estaba quebrado. «No es lo que piensas», murmuró, pero sus ojos, antes tan llenos de determinación, estaban llenos de incertidumbre. «¿Entonces es verdad? Eres un impostor». Clara se acercó, su mirada afilada como un cuchillo. «Has utilizado a esa chica para ocultar tu fraude, pero tu tiempo se ha acabado, Enrique. La verdad se revela en las sombras». El hombre de negro se giró hacia él, desafiándole con una mirada firme. «Si no lo arreglamos, ambos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Y eso incluye a Laura. Ella es parte del esquema, y su compasión fue la puerta de entrada a todo este desastre». Laura sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído, cada sonrisa, cada palabra de aliento que le había dado a Enrique quedaba ahora en la línea del fuego. ¿Se había convertido en cómplice de algo más profundo, más oscuro? ¿Qué significaba esto para ella? «No, no puedo ser parte de esto», gritó, pero el dolor en su pecho le decía que la verdad siempre se había escondido a plena vista. La multitud ahora estaba dividida. Algunos la miraban con compasión, otros con desprecio. La tensión jamás había sido tan intensa. De repente, un sonido estruendoso retumbó en la sala. La puerta de emergencia se abrió de golpe y la figura de un oficial de policía apareció. «Se requiere la presencia de Enrique Mendoza. ¡Es un arresto!». La sala estalló en caos. Laura sintió que el mundo que conocía se desmoronaba como un castillo de naipes.
Enrique, atrapado entre la sombra de su secreto y la luz de su verdadera naturaleza, miraba a Laura con una mezcla de desesperación y tristeza. Todo el lugar retumbaba con gritos y murmullos. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó, con el corazón latiendo desbocado. Mientras las luces parpadeaban y las voces se convertían en un eco lejano, la incertidumbre se apoderó de ella. Una pregunta atormentó su mente. ¿Era verdad todo lo que habían construido juntos o solo un espejismo creado para ocultar la realidad? La pesadilla apenas comenzaba. Laura sintió que el tiempo se detenía. El oficial de policía, con su uniforme impoluto, cruzó la sala con una determinación escalofriante. La multitud se había quedado en un silencio inquieto, conteniendo la respiración. Los murmullos se transformaron en un revuelo de gritos y preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Enrique es un criminal? La tensión en el aire era espesa, como una nube oscura que presagiaba tormenta. Enrique miró al oficial, su rostro pálido y sudoroso. ¿Qué deseas de mí?, preguntó en un susurro, como si cada palabra pudiera hacerlo desaparecer. Laura sintió un nudo en la garganta mientras sus ojos se mantenían fijos en él. Todo lo que había creído sobre su bondad, sobre su nobleza. Esa figura fuerte que había admirado estaba en el centro de un escándalo que ella nunca imaginó. El pueblo comenzó a murmurar. Deben ser solo rumores, ¿verdad? Nunca podría ser capaz de eso. Laura, con miedo, buscó el apoyo de las miradas a su alrededor. Clara sonreía, maliciosa, disfrutando la atención que había levantado. La verdad siempre sale a la luz, dijo ella, su voz cortante y triunfante. Enrique, por favor, dime que esto no es real, imploró Laura, su voz temblando. Pero Enrique solo se encogió más en su silla, con una mirada que oscilaba entre el miedo y la desesperación. No soy un criminal, Laura. Hay una explicación. La multitud estaba impaciente, a la expectativa de lo que diría a continuación. El oficial, sin perder un segundo, interrumpió, levantando la carpeta que llevaba consigo. Lo que tengo aquí no se puede ignorar. Hay evidencias que muestran que Enrique ha estado vinculado a un fraude masivo. Y no solo eso. La sala se llenó de gasps. ¡Elor! No es el verdadero Enrique Mendoza. Laura se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz quebrada. ¿Quién realmente eres? La pregunta quedó en el aire, pesada, marcada por la desesperación. El hombre de negro miró la expresión de Laura y continuó. El verdadero Enrique Mendoza fue declarado muerto hace años. Y este hombre, señalando a Enrique, ha estado utilizándolo como una cobertura para sus propios intereses. Ha jugado con la vida de las personas más vulnerables y ahora está a punto de enfrentarse a la justicia. Los murmullos se convirtieron en gritos. Es un impostor. Han estado robando a la gente. Clara se rió, sintiéndose en la cima de su propio juego. Has sido un tonto, Laura. No te dejaste ver la verdad que estaba justo frente a tus ojos. No, esto no puede ser verdad. Laura no podía ponerlo en palabras. La confusión la envolvía y la traición le quemaba el corazón. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Enrique, en un momento de desesperación, gritó: «Espero que sepas la verdad sobre ti misma, Laura. Tú también estás profundamente involucrada en esto». Un silencio mortecino cayó sobre la sala. El bombardeo de acusaciones la había dejado aturdida. ¿Yo? ¿Cómo puedo estar involucrada? La incredulidad transformó su rostro, mientras los ojos de todos la inspeccionaban. El hombre de negro se acercó con un tono grave. La misma fundación que intentabas comenzar está basada en fondos robados. Él, Enrique, hizo que tú lo publicitaras, que fueras la cara visible mientras él operaba en las sombras. Fuiste la distracción perfecta.
La revelación golpeó a Laura como un rayo. No solo era una víctima, tenía responsabilidades en algo que jamás había imaginado. Las lágrimas comenzaron a brotar. No, no puede ser así. Pero cada reproche en las miradas de los demás la llenaba de desesperanza. La atmósfera era tensa y hostil. El oficial de policía se preparaba para arrestar a Enrique, cuando de repente las puertas se abrieron de par en par nuevamente. Esta vez era un grupo de hombres y mujeres, de aspecto amenazante, vestidos de negro, que se abalanzaron contra el oficial y bloquearon su camino. ¡Alto! ¡Nadie se mueve!, gritó uno de ellos, mientras la multitud retrocedía en un instante de pánico. La confusión reinó. ¿Quiénes son ellos? Los gritos se mezclaron con el ruido de sillas cayendo. Los hombres miraron a Enrique y a Laura, y uno de ellos dijo: «No estamos aquí por lo que creen». Su voz era firme y controlada. «Estamos aquí para resolver un asunto más grande que ustedes dos. La verdad detrás de la fachada de este lugar es más oscura de lo que pueden imaginar». Laura temblaba de miedo. ¿Qué más podía pasar? La realidad de todo lo que creía se desvanecía. Su mente corría con preguntas. ¿Cómo había terminado en medio de todo esto? ¿Qué secretos se ocultaban realmente detrás de Enrique? La sala, antes llena de vida y esperanzas, ahora era un escenario de temor, conspiraciones y revelaciones inminentes. La noche prometía mucho más que un simple escándalo. Prometía desvelar verdades que podían reescribir sus vidas para siempre. ¿Sobreviviría Laura a esos secretos? ¿Podrían ellos alguna vez volver de las sombras que se acercaban cada vez más? La pesadilla apenas comenzaba. La tensión era palpable en el aire. Laura observaba con el corazón en la garganta. Miente. La multitud contenía el aliento. Las miradas se crispaban, esperando una revelación. «Necesito hablar contigo, Enrique. ¡Es urgente!». Su tono era grave, como si llevara un peso que podría aplastar a cualquiera. Enrique apenas pudo moverse. Su rostro se tornó pálido. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué deseas de mí?», preguntó con un susurro, como si cada palabra pudiera hacerlo desaparecer. Laura sintió un nudo en la garganta, mientras sus ojos se mantenían fijos en él. Todo lo que había creído sobre su bondad, sobre su nobleza, empezó a desmoronarse. Esa figura fuerte que había admirado estaba en el centro de un escándalo que ella nunca imaginó. El hombre de negro levantó la carpeta y con un movimiento rápido la abrió, dejando a la vista una serie de documentos. «Estos son registros que no deberían haber salido a la luz», dijo, mirando a todos con determinación, «y revelan algo impactante sobre ti, Enrique». Laura sintió que el suelo se movía. «¿Qué?». Mientras el hombre hablaba, el aire se volvió denso. El verdadero Enrique Mendoza no es el que todos creen. Hay una identidad detrás de la fachada. Las palabras pesaban como plomo. Todos murmullaban, escudriñando a Enrique, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué significa eso? La confusión reinaba. «¿De qué estás hablando?», exigió uno de los hombres del fondo. «El verdadero dueño del Imperio Mendoza ha estado camino a la cárcel por fraude. Enrique es solo una figura, una tapadera», continuó el hombre, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Pero lo más perturbador es que, en un momento de silencio tenso, el hombre de negro se detuvo y un escalofrío recorrió la sala. La multitud se aglutinaba, inquieta, deseosa de escuchar.
Esa figura que ha estado escondida detrás de todas estas mentiras es en realidad un fugitivo del pasado. Todo el mundo quedó helado. Laura sintió que el aire se le escapaba. ¿Un fugitivo? ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando. ¿Quién es realmente? El hombre de negro tomó una respiración profunda. Su nombre no es Enrique Mendoza, es Lucas Arocha. Ha estado evadiendo la justicia durante años y ha encontrado la forma de vivir en las sombras. Nadie sabe que lleva un rastro de traiciones y hurtos a sus espaldas. Cada palabra que salía de sus labios era un golpe en el pecho de Laura. «No puede ser», balbuceó. «¿Por qué él haría eso?» Una sombra aterradora cruzó su rostro. La figura que había creído conocer se derrumbaba ante sus ojos. La atmósfera estaba tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Laura sintió un nudo en el estómago. Sus sueños, sus aspiraciones, todo lo que había creído, estallaba en 1000 pedazos. La multitud contenía el aliento. Algunos comenzaron a murmurar: ¿qué se supone que va a hacer ahora? Enrique o Lucas alzó la mirada con desesperación. «Estás equivocado. He cambiado. He estado intentando hacer lo correcto». Su voz sonaba quebrada, pero seguía ahí. No era solo miedo lo que veía en su cara. Había un atisbo de verdad. Laura dudó. Clara, satisfecha con el espectáculo, sonrió. «Eso es. Eres un ladrón disfrazado que intenta manipular a todos. Pero la verdad siempre llega al final, Lucas». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que todo lo que había construido junto a él, toda su compasión, hubiera servido para ocultar una mentira tan grande. No podía ser real. Pero esas identidades no se desvanecían fácilmente. «No quiero creerlo», se decía a sí misma, luchando contra la marea de desilusión. De repente, el ambiente cambió. Un ruido ensordecedor se escuchó desde la entrada y un grupo de agentes encapuchados irrumpió en la sala. «¡Quedarse quietos! ¡Todos al suelo!», gritaron. «¡Armas en mano!». La sala se llenó de gritos y caos. Laura vio cómo Lucas intentaba hacer un movimiento, pero la presión en el aire aumentaba. «¡Espera! ¡Todo puede cambiar!», gritó. Todo sucedió de forma vertiginosa. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos ocultaban en la penumbra de sus vidas? Las palabras de Lucas resonaron en su mente. «He estado intentando hacer lo correcto». Pero, ¿era verdad o simplemente una jugada más en un juego en el que todos eran piezas? En medio del temor y la incertidumbre, Laura solo podía preguntarse: ¿seguiría con él después de esto? ¿O sería incapaz de cargar con el peso de su pasado? Las luces parpadearon y la sala se llenó de gritos y disparos. La pesadilla apenas comenzaba. La tensión era palpable en el aire. Laura observaba con el corazón en la garganta mientras el hombre de negro se acercaba a Enrique. La multitud contenía el aliento. Las miradas se crispaban, esperando una revelación. «Necesito hablar contigo, Enrique. Es urgente». Su tono era grave, como si llevara un peso que podría aplastar a cualquiera. Enrique apenas pudo moverse. Su rostro se tornó pálido. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué deseas de mí?», preguntó con un susurro, como si Cad. Laura sintió un nudo en la garganta mientras sus ojos se mantenían fijos en él. Todo lo que había creído sobre su bondad, sobre su nobleza, empezó a desmoronarse. Esa figura fuerte que había admirado estaba en el centro de un escándalo que ella nunca imaginó. El hombre de negro levantó la carpeta.
y con un movimiento rápido la abrió, dejando a la vista una serie de documentos. «Estos son registros que no deberían haber salido a la luz», dijo, mirando a todos con determinación, «y revelan algo impactante sobre ti, Enrique». Laura sintió que el suelo se movía. ¿Qué puede haber que lo comprometa aún más? Mientras el hombre hablaba, el aire se volvió denso. El verdadero Enrique Mendoza no es el que todos creen. Hay una identidad detrás de la fachada. Las palabras pesaban como plomo. Todos murmullaban, escudriñando a Enrique, buscando respuestas en su rostro. «¿Qué significa eso?» La confusión reinaba. «¿De qué estás hablando?», exigió uno de los hombres del fondo. «El verdadero dueño del Imperio Mendoza ha estado camino a la cárcel por fraude. Enrique es solo una figura, una tapadera», continuó el hombre, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Pero lo más perturbador es que, en un momento de silencio tenso, el hombre de negro se detuvo, y un escalofrío recorrió la sala. La multitud se aglutinaba, inquieta, deseosa de escuchar. Esa figura que ha estado escondida detrás de todas estas mentiras es en realidad un fugitivo del pasado. Todo el mundo quedó helado. Laura sintió que el aire se le escapaba. «¿Un fugitivo? ¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. «¿Quién es realmente?». El hombre de negro tomó una respiración profunda. «Su nombre no es Enrique Mendoza, es Lucas Arocha. Ha estado evadiendo la justicia durante años y ha encontrado la forma de vivir en las sombras. Nadie sabe que lleva un rastro de traiciones y hurtos a sus espaldas. Cada palabra que salía de sus labios era un golpe en el pecho de Laura. «No puede ser», balbuceó. «¿Por qué él haría eso?». Una sombra aterradora cruzó su rostro. La figura que había creído conocer se derrumbaba ante sus ojos. La atmósfera estaba tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Laura sintió un nudo en el estómago. Sus sueños, sus aspiraciones, todo lo que había creído, estallaba en 1000 pedazos. La multitud contenía el aliento. Algunos comenzaron a murmurar. «¿Qué se supone que va a hacer ahora?». Enrique o Lucas alzó la mirada con desesperación. «Estás equivocado. He cambiado. He estado intentando hacer lo correcto». Su voz sonaba quebrada, pero seguía ahí. No era solo miedo lo que veía en su cara. Había un atisbo de verdad. Laura dudó. Clara, satisfecha con el espectáculo, sonrió. «Eso es. Eres un ladrón disfrazado que intenta manipular a todos. Pero la verdad siempre llega al final, Lucas». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que todo lo que había construido junto a él, toda su compasión, hubiera servido para ocultar una mentira tan grande? No podía ser real, pero esas identidades no se desvanecían fácilmente. «No quiero creerlo», se decía a sí misma, luchando contra la marea de desilusión. De repente, el ambiente cambió. Un ruido ensordecedor se escuchó desde la entrada, y un grupo de agentes encapuchados irrumpió en la sala. «¡Quedarse quietos! ¡Todos al suelo!», gritaron, armas en mano. La sala se llenó de gritos y caos. Laura vio cómo Lucas intentaba hacer un movimiento, pero la presión en el aire aumentaba. «¡Espera! ¡Todo puede cambiar!», gritó. Todo sucedió de forma vertiginosa. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos ocultaban en la penumbra de sus vidas? Las palabras de Lucas resonaron en su mente. «He estado intentando hacer lo correcto». Pero ¿era verdad o simplemente una jugada más en un juego en el que todos eran piezas? En medio del temor y la incertidumbre, Laura solo podía preguntarse, ¿seguiría con él después de esto?
o sería incapaz de cargar con el peso de su pasado. Entonces, de la nada, ocurrió un estallido. Una explosión reverberó en la sala. La luz se apagó y un humo denso llenó el espacio. Todo el mundo comenzó a gritar. Las luces brillaron de nuevo justo a tiempo para revelar que el hombre de negro yacía en el suelo, inconsciente. La sala, ahora convertida en un campo de batalla caótico, se llenó de confusión. Laura se agachó, sintiendo el frío suelo contra su piel. Fuegos artificiales de luces y sombras danzaban a su alrededor, y las risas y murmullos se convirtieron en terror. «¿Qué está pasando?», gritó. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo. Lucas se levantó, viendo el caos. «¡Todos, salgan de aquí! ¡Es una trampa!», gritó. Pero su voz apenas se escuchaba. La multitud se dispersó en pánico, pero antes de que Laura pudiera moverse, una sombra se deslizó hacia ella. Un rostro familiar apareció entre las sombras. Era Clara, con una sonrisa torcida. «Siempre supe que llegaría este momento», dijo Clara, su voz llena de malicia. «Todo esto ha sido una actuación. Y tú, Laura, has jugado un papel exacto. Siempre supimos que te envolverían en nuestras redes. Lo verás pronto». Los ojos de Laura se abrieron de par en par. «¿Qué significa eso?», preguntó. Pero Clara solo sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. El humo se disipó ligeramente, y con cada segundo que pasaba, Laura comenzó a recordar cosas que había olvidado, detalles de su infancia, un objeto oculto en el fondo de un armario, algo que creía perdido. Sus sueños y la relación con su madre, todo comenzó a encajar de una manera aterradora. «No», susurró, apenas comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Clara, Lucas, la fundación, todo estaba más entrelazado de lo que jamás imaginó. La sala ahora parecía un escenario de película de horror, y Laura no podía apartar la mirada de Clara mientras una verdad devastadora comenzaba a tomar forma. Una revelación que pudiera cambiarlo todo. ¿Quién era realmente Clara en su vida? ¿Qué papel había jugado todo este tiempo? «Esto no ha hecho más que comenzar», dijo Clara, con una sonrisa que helaba la sangre. Laura estaba atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir la verdad, y sabía que lo que se venía era aún más mortífero. La pesadilla apenas comenzaba. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La risa burlona de Clara se desvaneció en sus oídos, mientras la revelación de esa conexión oscura la abrumaba. «No, no puede ser», murmuró entre dientes. «El caos». «Ah, ¿sabes, Laura?». Clara hizo una pausa, disfrutando del momento. «Siempre has sido tan dulce, tan confiada. Eres la perfecta marioneta. Nunca te diste cuenta de que también eres parte de esto. Esta fundación, tus buenas acciones, todo fue parte de un plan más grande». Clara se acercó, su voz un susurro cargado de veneno. «¡Una distracción!». Laura observó los ojos de Clara, un espejo de sombras que reflejaban una verdad que nunca imaginó. «¿Qué estás diciendo? ¡Eres una loca!», exclamó, intentando aferrarse a su realidad. Pero en ese instante, una explosión resonó a sus espaldas. El estruendo hizo que todos dieran un salto. Las luces parpadearon una vez más, creando una atmósfera casi surrealista. Un grupo de hombres encapuchados apareció, y no era el grupo de agentes esperados, sino un clan más oscuro. Laura pudo ver las balas brillantes de sus armas, su piel fría y el brillo de sus miradas. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un asalto!», gritaron,
sembrando el pánico entre los asistentes. Las risas y murmullos se convirtieron en gritos aterrados. Lucas o Enrique se lanzó hacia Laura. «¡Vamos!», dijo, tratando de arrastrarla hacia la salida. Pero el barro del miedo, la confusión y las revelaciones la mantenían paralizada. «Por favor, Laura, confía en mí». Pero en su corazón, una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué debería confiar en un ladrón? «Anzuelo», ordenaron los encapuchados, disparando al aire, y todos se lanzaron al suelo, llenos de terror. Laura se sintió atrapada entre el caos y la traición. La atmósfera se volvió irrespirable. Clara, como si fuese la única liberada de un hechizo, sonrió, disfrutando del caos. «Es gracioso, ¿verdad? Todo este tiempo pensé que tú eras la héroe, pero la verdadera historia se revelará en su totalidad, y te aseguro que no serás quien pensabas ser». Laura vio como los ojos de Lucas se encendieron. «¡Clara! Esto no es lo que parece». Ella se rió con desprecio mientras el caos se desataba. Era el momento perfecto. Lo sabía. La sala estaba envuelta en humo, y mientras todos estaban agazapados, cada uno se convertía en un pequeño mundo de desesperación. De repente, los encapuchados comenzaron a avanzar, y Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones. ¿Qué realmente está sucediendo? Su mente se agitaba. El hombre de negro y la carpeta, cada revelación se sentaba en su pecho como un ladrillo pesado. Todo estalló en un clamor de gritos y la situación se tornó aún más densa cuando una voz retumbante resonó. «Tú, Laura». Era un nuevo ingreso y un hombre, de pie, con una chaqueta de cuero, emergió de la sombra. Laura lo reconoció inmediatamente. Su padre. «Papá». La incredulidad la golpeó como un rayo. ¿Qué hacía él aquí? La multitud observaba en estupefacción. Al parecer, el hombre detrás de toda esta red de enredos era su propio padre. ¿Pero por qué? No puede ser real. ¡Silencio!, bramó intentando infundir control en el caos. «Esto no es solo una sinfonía de locura. Laura, el tiempo se acaba. Necesito que entiendas la verdad. Tú has estado viviendo en un mundo de mentiras». «¿De qué hablas?», ella gritó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No admitiré otra revelación. Lucas, todo esto es una trampa, y tú estás en el centro de ello». «¡No!», Lucas exclamó, indignado. «No entiendes. Ellos están aquí para acabar con todo y no solo conmigo. Saben cómo atraparnos a todos. Tus decisiones recientes han puesto tu vida en peligro, Laura. Esta no es solo una pelea sobre el pasado, sino una guerra por el futuro». En ese instante, las luces volvieron a apagarse y el silencio se apoderó de la sala. Laura, atrapada entre su padre y el hombre que había llegado a confiar, sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Se sentó, incapaz de entender las capas de engaños que había deshecho. ¿Quién soy realmente? Esa pregunta la bombardeaba, y cuando una luz volvió a encenderse, Laura vio a Clara sonriendo, y esa sonrisa dejó claro algo devastador. ¡Sorpresa! «Laura, tú no eres quien crees. Ven aquí». La orden de Clara rompió la tensión. «Laura, ¿por qué no me lo dicen todo de una vez?», gritó, desesperada, y mientras esas palabras fluyeron de su boca, se sintió más perdida que nunca. El caos se había calmado momentáneamente, pero la noche apenas comenzaba. La revelación la puso al borde de un abismo, y no estaba segura de a dónde la llevaría, pero estaba clara en una cosa: hasta que todas las verdades salgan a la luz, nada sería igual. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
La risa burlona de Clara se desvaneció en sus oídos, mientras la revelación de esa conexión oscura la abrumaba. «No, no puede ser», murmuró entre dientes. El caos a su alrededor se tornaba un eco distante. Su mundo se reducía a esa sonrisa maliciosa y la verdad que amenazaba con derribar todo lo que conocía. «¿Sabes, Laura?». Clara hizo una pausa, disfrutando del momento. «Siempre has sido tan dulce, tan confiada. Eres la perfecta marioneta. Nunca te diste cuenta de que también eres parte de esto. Esta fundación, tus buenas acciones, todo fue parte de un plan más grande». Clara se acercó, su voz un susurro cargado de veneno. «Una distracción». Laura observó los ojos de Clara, un espejo de sombras que reflejaban una verdad que nunca imaginó. «¿Qué estás diciendo? Eres una loca», exclamó, intentando aferrarse a su realidad. Pero en ese instante, una explosión resonó a sus espaldas. El estruendo hizo que todos dieran un salto. Las luces parpadearon una vez más, creando una atmósfera casi surrealista. Un grupo de hombres encapuchados apareció, y no era el grupo de agentes esperados, sino un clan más oscuro. Laura pudo ver las balas brillantes de sus armas, su piel fría y el brillo de sus miradas. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un asalto!», gritaron, sembrando el pánico entre los asistentes. Las risas y murmullos se convirtieron en gritos aterrados. Lucas, o Enrique, se lanzó hacia Laura. «¡Vamos!», dijo, tratando de arrastrarla hacia la salida, pero el barro del miedo, la confusión y las revelaciones la mantenían paralizada. «Por favor, Laura, confía en mí». Pero en su corazón una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué debería confiar en un ladrón? «¡Al suelo!», ordenaron los encapuchados, disparando al aire, y todos se lanzaron al suelo, llenos de terror. Laura se sintió atrapada entre el caos y la traición. La atmósfera se volvió irrespirable. Clara, como si fuese la única liberada de un hechizo, sonrió, disfrutando del caos. «Es gracioso, ¿verdad? Todo este tiempo pensé que tú eras la héroe. Pero la verdadera historia se revelará en su totalidad, y te aseguro que no serás quien pensabas ser». Laura vio cómo los ojos de Lucas se encendieron. «Clara, esto no es lo que parece». Ella se rió con desprecio mientras el caos se desataba. Era el momento perfecto. Lo sabía. La sala estaba envuelta en humo, y mientras todos estaban agazapados, cada uno se convertía en un pequeño mundo de desesperación. De repente, los encapuchados comenzaron a avanzar, y Laura sintió que el aire escapaba de sus pulmones. ¿Qué realmente está sucediendo? Su mente se agitaba. El hombre de negro y la carpeta, cada revelación se sentaba en su pecho como un ladrillo pesado. Todo estalló en un clamor de gritos, y la situación se tornó aún más densa cuando una voz retumbante resonó. «¡Tú, Laura!». Era un nuevo ingreso y un hombre, de pie, con una chaqueta de cuero, emergió de la sombra. Laura lo reconoció inmediatamente. Su padre. «¿Papá?». La incredulidad la golpeó como un rayo. ¿Qué hacía él aquí? La multitud observaba en estupefacción. Al parecer, el hombre detrás de toda esta red de enredos era su propio padre. ¿Pero por qué? No puede ser real. «¡Silencio!», bramó, intentando infundir control en el caos. «Esto no es solo una sinfonía de locura. Laura, el tiempo se acaba. Necesito que entiendas la verdad. Tú has estado viviendo en un mundo de mentiras». «¿De qué hablas?», ella gritó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No admitiré otra revelación. Lucas, todo esto es una trampa, y tú estás en el centro de ello».
«No», Lucas exclamó, indignado. «No entiendes. Ellos están aquí para acabar con todo y no solo conmigo. Saben cómo atraparnos a todos. Tus decisiones recientes han puesto tu vida en peligro, Laura. Esta no es solo una pelea sobre el pasado, sino una guerra por el futuro». En ese instante, las luces volvieron a apagarse y el silencio se apoderó de la sala. Laura, atrapada entre su padre y el hombre que había llegado a confiar, sintió que el peso del mundo caía sobre ella. Se sentó, incapaz de entender las capas de engaños que había deshecho. ¿Quién soy realmente? Esa pregunta la bombardeaba, y cuando una luz volvió a encenderse, Laura vio a Clara sonriendo, y esa sonrisa dejó claro algo devastador. ¡Sorpresa! Laura, tú no eres quien crees. Ven aquí. Clara alzó su mano, y un instante después, las puertas traseras se abrieron con un estruendo. Mientras Clara hablaba, un grupo de hombres con trajes oscuros aparecieron. Laura sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. En ese grupo, un rostro se destacó. Era la figura de su madre, aparentemente perdida hace años. La confusión la abrumó. ¿Qué está pasando? Tú no estabas muerta. Las emociones en su pecho ardían, se multiplicaban. La incredulidad se convertía rápidamente en horror. ¿Qué más me ocultan?, preguntó, su voz temblando. ¿Eres parte de esto, mamá? La sala estaba en silencio. Los murmullos se detuvieron. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, soltó una verdad explosiva. Laura, todo esto ha sido un montaje. Usamos tu bondad como una distracción para encubrir un plan mayor. Tu padre y yo estamos a cargo de algo mucho más grande. Todo el mundo que conoces ha sido parte de una función. La revelación la golpeó con fuerza. Todo lo que había pensado que era verdad se desvanecía en el aire. Clara, mirando la escena, sonrió. «Oh, sí, Laura, no te das cuenta, pero siempre fuiste la pieza clave de este juego. Mientras todos a tu alrededor creían que solo estaban tratando de sobrevivir, nosotros orquestábamos nuestra propia sinfonía». Las luces de la sala volvieron a parpadear. La atmósfera se tornó opresiva. Lucas miró a Laura con ojos llenos de desesperación, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Tienes que creerme, esto no es lo que parece. Nunca lo fue. La multitud murmuró, incrédula. Laura, perdida entre los secretos, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Usaron su compasión, su deseo de hacer el bien, todo como parte de un plan. El pánico se desató cuando las puertas se cerraron. «Nadie sale de aquí», gritaron los nuevos entrantes. Laura miró a su madre y luego a Lucas. El dilema se apoderaba de ella. Las palabras de Clara resonaron en su mente. «Eres parte de esto». ¿Qué más le habían ocultado? ¿Qué iba a hacer ahora? Las piezas del rompecabezas giraron en su mente, mientras una verdad aterradora se apoderaba de todo. «Esto apenas comienza», pensó Laura, mientras el caos estallaba nuevamente a su alrededor. Su vida, su identidad, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre, la figura desconocida que había emergido entre las sombras, parecía cargar con un secreto aún más oscuro. «¿Eres tú? ¿De verdad eres mi padre?». La incredulidad apenas podía salir de su boca. Cada palabra sonaba como un eco, resonando en su mente. «Es hora de que hablemos, Laura», su padre gritó, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. La multitud en la sala, dividida entre el miedo y la curiosidad, contenía la respiración. Laura miró a Clara, quien sonreía satisfecha.
como si todo hubiera salido según su plan. ¿Qué más vas a contarme?, Laura exigió, temblando de rabia y confusión. Dime la verdad. Tu madre y yo hemos estado protegiéndote de algo mucho más grande, continuó su padre. Y Laura sintió un nudo en la garganta. No solo somos quienes te dijeron, nos metimos en algo peligroso. Y tú. Eres el hilo que los une a todos, dijo apuntando a Lucas, a Clara, a todos. El caos estalló a su alrededor, cuando un tiro resonó en la sala. Todos saltaron, gritando. Nadie se mueve, bramó un nuevo grupo de hombres enmascarados, que entraron a la fuerza. Entre disparos y gritos, la tensión se sentía casi palpable. Laura sintió el pulso acelerado en sus venas. No, esto no puede estar pasando. Mientras la gente se agachaba, su mente comenzaba a procesar. ¿Por qué?, murmuró Laura, tragándose su propio miedo. Clara se acercó a ella, su rostro retorcido por una mezcla de placer y malicia. Siempre ha sido la clave, querida. La única conexión que tenemos con ellos. ¿Con quiénes?, exigió Laura. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, los hombres encapuchados comenzaron a avanzar hacia su padre. «¡Suelta a ese traidor!», gritaron. Lucas se interpuso entre ellos, levantando las manos. «No, dejen que lo explique». «¿Qué tienes que explicar?», escupió uno de ellos, desenfundando un arma. «Tu tiempo se acabó, Mendoza». Palabras punzantes, duras como el acero, que atravesaron el aire. Los gritos aumentaron, resonando como un eco de terror. Laura no podía creer lo que veía. La verdad, ese entramado de mentiras y fidelidades rotas, comenzaba a convertirse en un mar de confusiones. «Papá, dime que esto no es cierto. No puede ser parte de esto», suplicó, retrocediendo, hasta que sus pies tropezaron con una silla. «Laura, escucha. Necesitas saber algo», gritó su padre. Pero el sonido de un disparo corto atrajo la atención de todos. Los hombres encapuchados dispararon hacia Lucas, quien cayó al suelo, una herida sangrante en su costado. «¡No!», Laura gritó, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. En ese caos, un ruido estruendoso les hizo mirar hacia la entrada. Un grupo de agentes de la ley llegó, iluminando la sala con sus linternas. «¡Quédense donde están! ¡Policía!». Una confusión aún mayor se desató. Lucas estaba en el suelo, luchando por sobrevivir. «Esto no tiene que terminar así», clamó su padre, empujando a algunos de los encapuchados. «Esto no es lo que parece». Pero sus palabras se perdieron entre los disparos y gritos. Mientras Laura miraba a su padre caer, comprendió que toda su vida había sido una engañosa telaraña de secretos, y en medio de todo, una risa sombría llenó la sala. Clara se acercó, inclinándose hacia ella. «¿Sabías que Lucas no iba a estar en el medio de esto? ¿No en un plan que él creó? La verdadera conexión eres tú, Laura». «¿Qué?», preguntó, sintiendo que la verdad se oscurecía aún más. «¿Qué quieres decir?». La madre, su identidad, su pasado, todo está relacionado con este lugar y con ellos. La mente de Laura estalló. «Todo esto es parte de un juego del que no puedes escapar». Mientras el caos envolvía la sala, Laura comprendió que tenía que elegir. ¿Iba a aferrarse al rayo de esperanza que significaba Lucas? ¿O se perdería en la oscuridad de la verdad que Clara comenzaba a revelar? Las luces comenzaron a parpadear, y con cada destello, Laura veía flashes de su vida, de enredos, sonrisas y desilusiones. Entonces algo se encendió en su corazón. ¿Quién soy realmente? La pregunta era urgente, y mientras la escena giraba en un torbellino de terror, supo que su historia apenas comenzaba. El caos estalló en la sala.
Las luces parpadeaban y los gritos resonaban a su alrededor. Laura se encontró atrapada entre su padre, Lucas, y Clara, cada uno luchando por obtener su atención, mientras el peligro se cernía como una sombra. «Laura, escúchame», gritó su padre. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó, cortando en aire. Laura sintió que su corazón se detenía al ver a Lucas caer al suelo, la angustia pintada en su rostro. ¡No! Su voz era un grito desgarrador. Su mundo entero se había vuelto un escenario de horror. Ella se arrodilló junto a él, lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien». Lucas, desgastado y débil, sonrió con esfuerzo. «Laura, tú eres más fuerte de lo que crees». Las palabras fueron apenas un susurro, pero el impacto fue profundo. Mientras el caos se desataba, la atención se centró en la entrada. «Todos al suelo», ordenaron los encapuchados, suplicando el silencio que se arrastraba entre el miedo y la desesperación. Laura sentía un nudo en el estómago. Su mente corría entre pensar en su madre, en su padre y en la figura sombría de Clara, quien miraba el espectáculo con satisfacción. «Esto es solo el comienzo», gritó Clara, su risa fría resonando en el silencio tenso. «La verdad siempre vuelve. Escuchen a su héroe, pero yo soy la villana que llevará la carga de sus secretos». Una sonrisa burlona se asomó en su rostro, y por un momento Laura vio lo que siempre había temido, la verdad de su propia vida. Las revelaciones retumbaban en su mente. Había estado atrapada en una telaraña de mentiras, un juego que había superado sus capacidades. «¿Quién soy realmente?», se preguntó, su voz apenas un murmullo. Todo lo que sabía, cada decisión, parecía un eco distante. Justo entonces, el grupo de agentes de la ley irrumpió en acción. «¡Al suelo! ¡Identifíquense!». Las luces de sus linternas iluminaban las oscuras figuras. Laura sintió un rayo de esperanza. «¡Estamos aquí, por favor, ayúdennos!», gritó con sus últimas fuerzas. Pero la confusión reinaba en la sala. «¡Laura, corramos!». Lucas, ayudándose con esfuerzo, tomó su mano y la arrastró hacia el lado de la sala. Clara intentó bloquear su camino, pero los agentes llegaron hasta ella. «¡No puedes escapar! Laura, este es tu destino», gritó mientras los hombres con uniforme la rodeaban, impidiendo que avanzara. «¡Suéltala!», rugió Lucas en un intento de protegerla. Pero no podía hacer mucho, herido. Las balas volaban, los gritos se elevaban, y en medio de ese caos, Laura comprendió la realidad dolorosa. Cada uno enfrentaba sus propios demonios, gritó su padre. Pero Clara sonrió. «No hay regreso, tú no piensas ser». Las palabras atravesaron a Laura como un rayo, revelando la conexión oscura que los unía. «¡No!», gritó, sintiendo de golpe el peso de su identidad. Con un último esfuerzo, Laura empujó a Lucas hacia la salida, y mientras lo hacían, vio a su madre defendiendo su posición en el centro del tumulto. «¡Mamá!». La revelación la paralizó. «He estado aquí todo el tiempo para protegerte», respondió su madre. Su voz era un fiero eco de protección. Era un momento crucial. Laura sabía que tenía que elegir. ¿Iba a arriesgarlo todo a liberarse de las cadenas de su pasado? «¡Vamos!», gritó con todas sus fuerzas, rompiendo las barreras de la confusión. Lucas la miró con intensidad, sabiendo que algo dentro de ella estaba cambiando. Mientras la sala se sumía en el caos, Laura, en un arranque de coraje, decía las palabras que presionaban su corazón. «Soy más que su marioneta. Soy yo misma.
No dejaremos que el pasado nos defina. La multitud contenía la respiración. El ambiente temblaba entre angustia y esperanza. Con cada paso, el murmullo se desvanecía. Las luces volvieron a parpadear, y el silencio llenó la sala. Pero Laura sabía que había más que descubrir, más verdades ocultas que aún yacían en la sombra. La conexión con su madre, su padre, incluso con Lucas, era un rompecabezas que todavía no estaba completo. ¿Qué más hay?, se preguntó, mirando cada rostro que antes había creído conocer. Las palabras se quedaban atascadas en su garganta. El tiempo se detuvo en ese instante. Ella dio un paso adelante, dispuesta a enfrentar lo que viniera. No se rendiría. Podía sentir el pulso de su determinación, y a medida que la sala se hacía eco de su resolución, supo que su historia solo estaba comenzando. ¿Pero qué pasaría después? ¿Cuál sería el verdadero destino de todos ellos? Antes de cerrar este intenso capítulo, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tú eres parte de esta comunidad. Tu apoyo hace la diferencia.